Acompáñame al libro de Isaías 33, versículo 14. Dice la palabra: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Repito el versículo. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Y quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Está hablando de un grupo de personas que la palabra de Dios los cataloga como pecadores. No les pone otro nombre más que pecadores. No solo eso, sino que es una profecía de parte de Dios. Dice que los pecadores se asombraron en Sión y espanto sobrecogió a los hipócritas. Y es muy particular que diga la palabra Sión por lo siguiente. La palabra Sión en muchas partes de la Biblia se refiere a la iglesia, se refiere al pueblo de Israel. Esa es la figura. Y en este sentido, en los tiempos que tú y yo estamos viviendo, Sión es la iglesia. Habla de pecadores que están entonces en un lugar y está hablando de gente que está dentro de la iglesia de Dios, dentro de la casa de Dios. Habla de un grupo de personas que además lo refiere como gente hipócrita, gente que está dentro de la casa de Dios, que es pecadora y que tiene un nombre, que es hipócrita. Hay algo que asombra también aquí. Dice que este grupo de personas de pronto se asombraron y dice que un espanto les va a sobrecoger. Y dice la palabra que este grupo de personas les va a sobrecoger un espanto de pronto. Es decir, que va a venir en un momento, en un segundo, les va a sobretomar por sorpresa, porque si no, no les espantaría. Y va a venir algo inesperado, sin ningún aviso de parte de Dios, que les va a estremecer y les va a espantar. Es como cuando alguna persona recibe una noticia inesperada, tal vez la muerte de un familiar. Cuando le hablan por el teléfono, suena el teléfono, lo levanta y le dan una noticia que lo estremece, que te espanta, que te pone frío, que te pone a sudar y no sabes para dónde correr. Hace 8 días, después de la predicación que se dio, hubo un accidente tremendo saliendo por la vía López Mateos. Me impactó mucho ese evento. Podríamos decir qué casualidad, pero yo te puedo decir una cosa: yo he venido a este lugar durante años y saliendo de este lugar nunca he visto un accidente como tal. Pero yo no dudaría que Dios permitió un accidente o que por la imprudencia de ese coche haya habido un accidente en donde murieron no una persona, sino más de una persona. Y probablemente muchos lo vieron, y por lo menos hay uno o más de uno que me dijo que vio a las personas muertas tiradas en el piso. Y le vino como un espanto, le sobrecogió como un asombro, y pasó sobre su cabeza y dijo: es increíble, ¿cómo pueden pasar de pronto las cosas? Hay un testimonio de alguien que decía que veía el coche y delante del coche, porque acababa de suceder, quizás segundos antes o minutos antes el accidente, y todavía vio cómo por dentro la gente se movía. A ella le tocó verlos vivos, y veía debajo del coche a alguien que trataba de salirse. Era algo espantoso. Dice que nomás lo vio de reojo, pero después los que pasaron vieron ya varios cuerpos semitapados, habían muerto. La gente no podía sacarlos, la gente no los pudo ayudar. Seguramente fue una noticia terrible para los familiares de ellos. Imagínate un domingo estando en su casa, quizás preparando los alimentos, y está el telefonazo, o del policía, o del que logró rescatar alguna pertenencia de ellos, que les habló por teléfono y les dio una de las peores noticias que el ser humano puede recibir: la muerte de un ser querido. De esa manera
les va a sobrecoger un espanto a este grupo de personas. Les va a suceder a los hipócritas en Sion algo que no pensaban que les fuera a suceder. Y el día de hoy queremos hablar precisamente de eso. Queremos hablar de quién es un hipócrita en la casa de Dios, qué características tiene y qué va a suceder en cada uno de ellos. Vamos a ver primeramente una definición de un diccionario que tú puedas tomar en tu casa acerca de la palabra hipócrita. La palabra hipócrita en un diccionario secular dice lo siguiente: es uno que finge cualidades o sentimientos que no tiene. Te repito la definición de un hipócrita. Es una persona que finge ciertas cualidades o ciertos sentimientos, pero que no tiene. Lo vuelvo a repetir. Es alguien, en otras palabras, que tiene una fachada, es decir, es alguien que vive una doble vida, que tú lo ves de una forma, pero realmente es de otra manera. ¿Sí estamos comprendiendo? Tú puedes ver a una persona que a lo mejor un día te puede sonreír, te puede saludar muy amablemente y te puede decir hasta palabras muy cariñosas y te puede dar un abrazo, te puede desear aún quizás buenas cosas y después en la tarde o al otro día escuchar que de esa persona salieron maldiciones acerca de tu propia persona sin que tú lo hayas provocado ni mucho menos. Es decir, es alguien que finge, es alguien que de pronto te da una apariencia de algo y dices, pues fulanito es así, pero realmente no es así. Ese es un hipócrita. La palabra hipócrita es muy interesante verla en el original, en el Nuevo Testamento, que fue el griego. La palabra hipócrita es la palabra upócrites. Esa es la palabra en el griego, upócrites. Y déjame decirte a qué se refería y a qué se refería en aquel entonces la palabra upócrites. En la cultura griega existía lo que era el teatro. El teatro viene en sus raíces y en sus inicios de aquellas culturas. El día de hoy conocemos el teatro nosotros y tú a veces o en algún momento de tu vida o has escuchado de alguna obra teatral y bueno, la gente habla, oye, qué bien actuó fulano de tal y se ganó tal premio por su actuación. En el teatro griego, desde ahí viene la raíz upócrites. Era aquel actor que salía a escena y desarrollaba el papel de un personaje X y se ponía una máscara. En aquel entonces no había tanta tecnología, no habían avanzado tanto, y quizás lo más que se hacía era ponerse una máscara. Haz de cuenta como si yo ahorita me ves con mi pelo, mi rostro, mis ojos, mi nariz, mi boca, como soy, pero agarro y me pongo una máscara y ves otra cosa. Quizás ves un hombre despeinado, tal vez un hombre con otro color de ojos, tal vez con una nariz diferente, una boca distinta, y empiezo a actuar, y empiezo a desarrollar mi papel. En el teatro griego, eso era el hipócrite. Era una persona que actuaba, se ponía una máscara, y se le llamaba precisamente hipócrita. No era un insulto, era la acción de una persona, y tenía que ver con eso, si estamos comprendiendo. Era uno que simulaba algo, uno que adoptaba la forma de hablar y las acciones de un personaje fingiendo ser ese personaje. Era obviamente definitivo que entre mejor lo hacía, era mejor actor, entre mejor se esforzaba y más actuaba conforme a su personaje, que probablemente no tenía nada que ver con su persona, ni con su manera de pensar, ni con sus emociones, ni con sus sentimientos, pero la persona desarrollaba el papel de ese personaje
de una manera excelente. Seguramente la gente le aplaudía al mejor actor y le aplaudía al que mejor había desarrollado su papel. Claro que estaba fingiendo, estaba simulando y estaba pretendiendo ser alguien que no es en realidad. Y así son los actores el día de hoy. Tú quizás de pronto lees la noticia de un muchacho, de una actriz o de un actor que pues fueron seleccionados para desarrollar cierta escena o tal vez cierto papel en una película, pero no tiene nada que ver con su personaje. Quizás es un hombre fuerte, de sentimientos muy rudos, pero en la película se estimuló, en la película fingió ser un hombre muy dócil, muy juguetón con los niños, pero en la vida real nunca lo ha hecho, ni le pasa por la cabeza, ni le gusta, ni tiene dotes para eso, pero hace un simulacro, hace algo fingiendo. Eso es un hipócrita. El problema es que el hipócrita se salió del teatro griego y Jesús tomó esa palabra para referirse a una persona dentro de la casa de Dios que finge cualidades y finge sentimientos de una persona que es cristiana sin serlo. Es aquel que vive algo aparente, que está actuando algo que no es verdadero. Y los hipócritas en Sion son aquellas personas que fingen dentro de la casa de Dios lo que realmente no son. Es la doble cara. Y créeme que la Biblia por algo habla este pasaje, porque Dios sabía y sabe que en la casa de Sion iba a haber un grupo de personas, que en la iglesia iba a haber siempre un grupo de personas que iban a ser hipócritas, que iban a ser actores, y algunos muy buenos actores, no de teatro, no de película, de la vida real. Y cuando Dios ve eso desde el cielo, se indigna y dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Puedes saber que una persona es hipócrita, por ejemplo, cuando no vive lo que le predica a otros. Podrá ser que hable mucho del arrepentimiento, pero la persona ni se ha arrepentido, ni quiere arrepentirse, ni pretende por un momento arrepentirse. Una persona hipócrita es alguien, por ejemplo, cuando no desea ser conocido como lo que realmente es. Y así nos ha tocado muchas personas, como que tienen una fachada, tienen una máscara. Es el típico que cuando le preguntas: ¿cómo estás? Y aunque venga quizás de maldecir a su familia, o tal vez de un problema tremendo, siempre te va a decir: ¡ay, muy bien! Estoy muy bien, hermano. Estoy en victoria. ¡Gloria a Dios! Y actúa. ¡Ay, qué bien! Lo hace de tal manera que te convence. Y dices: pues fulanito de tal, qué bien está. Actuó de tal manera que te convenció. El hipócrita todo el tiempo trata de poner una apariencia, especialmente cuando se acerca a lugares religiosos, porque hipócritas hay en todas partes, pero hipócritas también hay aquí. Pero cuando se acercan a su ambiente, así como cuando iba a llegar al teatro el actor y sabía que tenía que ponerse en escena, seguramente empezaba a meterse en su papel y empezaba tal vez a acordarse de los momentos en los cuales iba a tener que sacar quizá la espada, o tal vez cuando iba a tener que levantar las manos y echar un brinco, o tal vez gritar, o tal vez hacer alguna acción, pero él sabía que no podía si no se esforzaba. Entonces estaba ahí recordando, y cuando llegaba el momento de la escena era cuando más énfasis le ponía. Así es una persona hipócrita en la casa de Dios. Cuando se va acercando al momento de su ambiente religioso, es cuando mejor se va a preparar. Y tú lo podrás ver como de pronto hasta va a cambiar su forma de vestir. No se viste así entre semana, pero cuando va a la casa de Dios se viste de una forma muy diferente. No tiene ese lenguaje quizás sutil, amable, bonito, tal vez hasta cortés,
pero a ti sí te saluda, sí, pero en su casa es el alma del mismo diablo, que anda haciendo todo tipo de maldades, todo tipo de injusticias, que anda maltratando y destruyendo la vida de sus propios hijos, pero a ti, que bien te saluda. Qué hipócrita eres. Qué hipócrita es la persona cuando actúa de esa manera. Una persona hipócrita es cuando tiene una fachada, pero por dentro es otro. Podrás oírlo orar, podrás ver que lee la Biblia, podrás ver que canta. Ah, qué bonito es cuando cantan. Quizás sea el mejor momento para el hipócrita. Como casi nadie lo ve, o más bien todo mundo lo está viendo, y hay alguien allá arriba que lo está viendo, en ese momento va a hacer todo para alabar. Quizás no siente el canto, no le llega, no lo saca del corazón, pero sí alaba. Ah, quizás el canto decía, Señor, lléname de ti, quiero ser más parecido a ti, pero no quiere que Dios ni lo llene, ni él quiere ser más parecido a Dios. Ahí está la hipocresía. Eso sí, su canto podrá escucharse a 2-3 metros alrededor. Y tú dirás, qué bonito canta el hermanito. Hasta le dices, hermano, oye, qué bonito alaba, qué bonito hasta tono de voz pone porque se esfuerza. Y va a cantar y va a levantar sus manos y va a hacer todo el teatro que tenga que hacer. Pero en su corazón no está. Ni está Dios en sus pensamientos. Ni lo hace de corazón, ni lo hace por amor. Nada de lo que hace el hipócrita es verdadero. Nada. Es pura apariencia. Es puro fingimiento. Es pura fachada externa. Así como el actor. Pero no es así. Lo que pasa es que actuó. Es su papel. Es un hipócrita. Es un actor. Y entonces lo hace. Y lo desarrolla. Y lo hace muy bien. Pero quizás en la vida real no es así, o a lo mejor es peor, y otras cosas tantas más. En el teatro griego, entre mejor hacían su papel, eran mejores actores. En Sion, en la iglesia, entre más fingen y más aparentan, son más hipócritas. Sion, la iglesia de Dios, es muy triste, pero está llena de este tipo de personas. La casa de Dios está llena de hipócritas. La hipocresía es uno de los peores pecados, además, déjame decirte que existen. Porque aún en el mundo y en la gente allá afuera, cuando se refieren a un hipócrita, sienten como algo que les... Quizás oyeron de un narcotraficante, o tal vez pueden oír hasta de alguien adúltero, o alguien que se droga. No les causa gran conflicto. Así es el mundo, así los estándares del mundo son ahora. Pero aún el mundo, cuando encuentra a un hipócrita, lo reprueba. ¿No has escuchado a la gente bien impía que de pronto dice, es que todo iba bien hasta que me engañaste? Todo iba bien y todo te lo soportaba hasta que fuiste un hipócrita. Así las mujeres y los hombres en el mundo reprueban la hipocresía. ¿No repruebas tú a los hipócritas? ¿No repruebas tú cuando alguien te engaña? Es de lo peor. ¿A poco no lo harías tú con algún trabajador, con el jardinero, con el que te robó ahí, con el que te quitó las cosas y te vio con una sonrisita? ¡Hasta luego, señora! Pero luego te diste cuenta que te robó los centavos que tenías ahí, que con mucho esfuerzo los juntaste. Tal vez ahí el que estaba haciendo la labor de la casa, ese no vuelve a entrar aquí porque me engañó. ¿A poco no es cierto? El hipócrita lo reprueban allá afuera. Mucho más Dios, que es santo y que es justo, va a reprobar al hipócrita en su propia casa. Déjame decirte que el hipócrita no es cualquier pecador, es uno de los peores pecadores que ante los ojos de Dios existen. ¿Por qué? Porque Jesús reservó las palabras más duras para los hipócritas. Acompáñame al libro de Mateo capítulo 23, verso 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Vamos ahora al verso 14. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Seguimos adelante, verso 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Van 3 veces que Jesús habla.
Todavía no profundizamos en qué les estaba hablando, pero les está echando unos lamentos. La palabra ¡ay! ¿Sabes qué es? Cuando Jesús dice ¡ay! ¡Ay! ¡Ay de vosotros! Hipócrita. Es un dolor y un lamento que Dios desde el cielo está dando. En ninguna otra parte Jesús mencionó esta palabra. La palabra ay es una palabra de dolor, de lamento, de desesperación, poca usada y que está en un sentido, está echando juicio a la vida de esa persona. Jesús dijo, ay de vosotros, hipócritas. Dice en el verso 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Van 4 veces. Verso 25. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 5 veces. Verso 27. Ay de vosotros, vuelve a decir, escribas y fariseos hipócritas. Verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Cuántas veces fueron? 7 veces, 7 ayes. El número 7 en la Biblia es un número muy especial porque el 7 significa como plenitud. Eso significa. 7 es plenitud. 7 veces les dijo ay con la palabra hipócrita. Les dijo más veces ay, pero 7 veces ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Era un dolor, un tormento. Yo creo que Jesús, cuando se levantó a hablar en contra de aquel grupo de personas que estaban en la casa de Dios, que eran fariseos, que eran hipócritas, cuando les habló las peores palabras. Puedes saber que eres un hipócrita cuando ocultas tus pecados y eres insincero, o sea, no eres transparente. Qué difícil a veces es ministrar gente cuando es un hipócrita, porque nunca le puedes descubrir su corazón, nunca jamás, nunca. Te pone una cara, te pone otra cara, te dice una cosa, te dice otra cosa, pero no te está hablando de aquí adentro. Y por eso hay que irse a orar. Señor, tú has prometido que tú no dejarás escondido ninguno de los pecados de los hombres, sino que todo saldrá a la luz. ¿Y sabes qué? Dios es muy fiel. Dios termina descubriendo la maldad de la gente. Como Dios a personas que parecían lo mejor y eran los mejores cristianos, volvieron y salió a la luz y se dio uno cuenta que eran los peores impíos, que era un hipócrita en la casa de Dios. ¿No será que así Dios haga y tenga que hacer con muchos de los presentes? Que te saque a la luz un solo pecado que tienes en tu alma. Porque a lo mejor ya no robas, no matas, no adulteras, no fornicas. A lo mejor tampoco mientes, ni codicias, ni nada. Pero eres un hipócrita. Porque con tu corazón dices amar a Dios y con tus hechos no lo amas. La hipocresía tiene reservado el peor de todos los juicios. ¿Sabes cuál es? El mismo infierno. Para algunos, o la gran mayoría de los presentes, tu mejor día de actuación es justamente hoy. Y aquí estás sentadito, delante de mí y delante de muchos otros. Y muchos actuando. Porque Dios te ha hablado y te pregunta entre semana, ¿cómo vives? ¿Cómo viviste esta semana? ¿Cómo viviste? Contéstale a Dios. ¿Cómo Dios te vio desde el cielo? ¿Te esforzaste? ¿Te apartaste de la maldad? ¿Te apartaste del pecado? Después de que Dios ha dado serias advertencias en contra de tu vida. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo viviste? ¿No habrás seguido en tus maldades bien ocultas o en tu pecado de hipocresía? Y llegas el domingo, hermanito, ¿cómo está? Dios le bendiga. A veces los más religiosos son los más hipócritas. Ay, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermanito. Ora por mí. Ay, su palabra cómo me bendijo. A veces son las peores palabras que un predicador puede escuchar. Me bendijo su mensaje. Pues no es que te bendiga mi mensaje. ¿Ya te volviste a Dios? ¿Ya te convertiste a Cristo? ¿Qué hiciste? ¿Seguiste en tus pecados, hipócrita? ¿Seguiste mintiéndole al Espíritu Santo? ¿Seguiste diciendo, no, si es que sí me voy a esforzar?
Es que esta vez sí, ahora sí van a ver cómo sí voy a ser cristiano. Y no eres cristiano, ni te has esforzado. Voy a dar unas características muy sencillas de quién es un hipócrita en Sion. Primera, son personas que han dejado lo de afuera y han dejado los pecados externos. Ahora sí, Mateo 23:25. ¿Cómo completa Jesús su profecía o su palabra de juicio en contra de los hipócritas? Dice, ay de vosotros hipócritas, dice, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fíjense qué características. Dejan pecados externos. ¿Sabes por qué los deja? Porque si no la gente diría, pues este no es cristiano. Todo el mundo te señalaría. Si sigues todavía con tus adulterios y tus borracheras y llegas borracho aquí, ¿cuál hipocresía? Tienes otros pecados que también son muy graves. Hay muchos que ya nada más los dejaron por fuera. Todo lo que es la inmoralidad sexual, el fumar, quizá ya ni golpeas a tu mujer, pero ¿cómo tienes amargura en contra de ella? Yo he escuchado cosas espantosas de hombres que le han hecho a sus propios hijos cuando han tenido toda la luz de parte de Dios para haberse podido volver a Cristo. Y son de veras como los mismos hijos del mismo diablo. Son hijos de Satanás porque está destruyendo la vida de su mujer y está destruyendo la vida de sus hijos. Pero eso sí, me acuerdo su carita linda. Se sentaba aquí en primera fila. Qué bonito alababa y cantaba. Qué hipócrita. El día de hoy, matando y destruyendo al alma de su propio prójimo, de su propia familia. Un hipócrita siempre está lleno de temores. Va a estar con miedos. Que alguien, quizás un miedo de que de parte de Dios lo descubra o que sea descubierto de alguna manera. Platicaba un día con una mujer y le pregunté, después de que era muy clara la evidencia de que estaba mal, y sus primeras palabras fueron las siguientes. ¿Cómo estás? Ay, me siento muy bien con Dios. A ver, platícame un poquito más de tu vida. Hice algunas preguntas, no fueron muchas, 2, 3 preguntas. Y Dios a veces da esta palabra de ciencia y tiene que hacerlo así para que salga a la luz la maldad de la gente. Nada más se le escudriñó tantito. La mujer, después de 1 hora, estaba llorando, viendo su maldad, de años, viendo su hipocresía, su burla hacia Dios. Qué maldición de veras es ser un hipócrita. Es de lo peor. Y en la casa de Dios aún aumenta la gravedad de eso. Segunda característica, Mateo 23:27. Dice la Biblia, hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¡Qué tremendo! Dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Cómo es un sepulcro? ¿No has visto a la gente que va a ver a sus muertitos? Nosotros no creemos porque la Biblia no dice eso, dile a darle honra al muerto. Pero tú cuando vas a un cementerio me llama mucho la atención. A veces los pedacitos de tierra, que son a veces de 80 centímetros o de 1 metro por 2 metros, están más bonitos que cualquier jardín de cualquier museo o del mejor museo de cualquier parte del mundo. Arregladitos, el pasto pero cortadito como si hubieran llevado casi regla. Y ahí está el pastito pero precioso, con sus plantas, con sus flores. Y tú ves la lápida y lees, murió en el 67, pero ves la lápida pulcra, limpia, porque van o le pagan a alguien para que vaya a limpiar el mármol. Y ahí están lavando el mármol o el material de lo cual fue la placa. Y qué bonito se ve. De un sepulcro, de huesos de muertos, de inmundicia que hay allá adentro, gusanos, huesos que no sirven para nada. Ya el cuerpo murió, el alma ya se fue, pero el cuerpo está ahí. ¿Y de qué sirve eso? Así son los hipócritas. Hacen todo por fuera para verse bien. Algunos hasta cambian su lenguaje, cambian su forma de platicar, toman la mentalidad del grupo, quizás hasta hablan de lo mismo que habla el verdadero cristiano, pero no son reales ni sinceros. No está Dios con ellos. Tercera característica, aquí mismo dice, por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Vuelvo a repetir, dejan pecados
pecados externos, pero sí tienen pecados internos, por eso son hipócritas. Por ejemplo, la incredulidad. El día de hoy la incredulidad no es un pecado. Para mucha gente la incredulidad es como el problemita que tiene. Es que vengo arrastrando un problema de incredulidad, hermano. Un problema. Es que, ¿sabes qué? No sé, bueno, como que me siento así como que Dios me está pidiendo cosas y, ay, es que traigo una cobardía. Es que el martes fue bien cobarde. Pero lo dicen como si fuera cualquier cosa. El incrédulo, el cobarde, las frustraciones que traes, las faltas de perdón que traes en tu alma, en tu corazón, quizás la avaricia, eso no se ve, no lo ve nadie, solo lo ve Dios y solo lo sabes tú, cuando por un momento te quitas tu propia máscara. A veces son tan buenos actores los hipócritas que se la creen, de veras se la llegan a creer. A veces ya su actuación es todos los días en casa, en la oficina, en el trabajo, hasta cargan su Biblia, se la llevan y la ponen ahí en el escritorio. No, es que Dios, hay que arrepentirse, le dice al jefe. ¿Tú no te has arrepentido? ¿De qué le andas predicando tú a alguien que ni siquiera te has arrepentido tú? No, es que Dios, a lo mejor te vas a aprender esta predicación y vas a ir ahí a reprender a los hipócritas de tu familia que van al templo, que sí los ves ahí con sus faldas largas, pero luego los ves ahí cómo se pelean y te indigna, ¿verdad? Y eso sí, le vas a ir a decir a ellos, eres un hipócrita, no seas hipócrita, mamá, por favor. Mira, yo me callaría y primero vería tu hipocresía y primero me humillaría antes de proferir palabra en contra de otra persona. No sé que tú seas hallado un verdadero hipócrita y andes también reprendiendo a los hipócritas. Tienen pecados internos, el amor al mundo. Quizás de veras están bien reprimidos, son como la gente reprimida. Ama las cosas materiales, ama el placer, ama el mundo. No lo hace quizás, no va y se revienta, ya no va a fiestas, ya no fuma, ya no hace nada afuera, ya de veras por fuera es un sepulcro blanqueado. Así lo dice la Biblia. Y Dios no se equivoca, es un sepulcro blanqueado, está ya blanqueado, o sea, es perfecto por fuera. Cualquiera te podría dar un sí en cualquier denominación, de veras. Vete a una denominación a la que tú quieras, vas a pasar como el mejor cristiano de todas las épocas, de todos los tiempos. Es una desgracia, pero en muchos lugares, pues como dice ahí el dicho, ¿quién es el rey en el país de los ciegos? ¿Quién es? El tuerto. Es el rey. ¿Quién será el rey o el más cristiano de todos en una religión falsa y mentirosa? El más hipócrita. ¿No has escuchado de testimonios de gente, ministros de alabanza, que terminaron fornicando ahí, dejando embarazada a la muchachita que también estaba en el grupo de alabanza? Y luego va el pastor y los perdona y los casan de amarillo. Ay, pero esos sí son hermanos. Los dejan, los sientan 3 meses y luego ya otra vez anda ahí tocando la alabanza con sus lágrimas de cocodrilo porque dice que ya se arrepintió. Y al rato otra vez por ahí otro fulanito anda fornicando y anda ahí adulterando y anda mintiendo y anda robando y se robó ahí los diezmos el pastor, se los robó. Es un actor. Yo creo que muchos de los presentes, eres un excelente cristiano por fuera, pero por dentro está lleno de huesos de inmundicia, de huesos de muertos y hay pura inmundicia, pura sequedad en tu vida. Te pregunto, cuando tú te metes a orar a Dios, ¿sales lleno y pleno de Cristo? ¿Verdaderamente en tu alma hay un anhelo y un deseo de vivir para Jesús? Los cantos que tú cantas en tu casa, ya deja tú aquí, en tu casa, tu mente, tu pensamiento está directamente hacia extender el reino, hacia hacer lo que Dios te pida, la necesidad de Jesús. Eres un pobre en espíritu, como dice la Biblia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos serán el reino de los cielos. ¿De veras es así tu corazón? Un corazón quebrantado, un corazón que llora por tu propia necesidad, llora por la necesidad de los otros. ¿Así eres tú? Perdóname si te molestas, pero ¿no serás un hipócrita? Viven esclavizados. El actor se sujetaba a su papel y no se podía salir de ahí. Así es el hipócrita, se sujeta a su papel. Y entonces hay mucho desgaste de energía, porque tiene que aparentar mucho, y qué difícil es de veras rasgarte así un poquito. Es casi imposible, de veras. Los peores para ministrar son los hipócritas. Yo de veras, con esos, yo prefiero no sentarme. Prefiero no verlos, no hablar con ellos.
Y no, yo creo que no es una cuestión mía, yo creo que es una cuestión de Dios. Dios está airado totalmente en contra de la gente que es bien hipócrita. Viven esclavizados porque sabes que debes de hacer cosas y nomás lo haces a la fuerza. Su obediencia es por miedo al pastor, por miedo al hermano, por temor de no irte al infierno, a la condenación eterna. ¿No has oído gente diciendo, es que yo sí me quiero acercar a Dios, es que yo no me quiero perder, yo no me quiero ir al infierno, dice la gente? Oye, pues nadie se quiere ir al infierno, pero no se busca a Dios por no irte al infierno. Todos nos merecemos el infierno, a final de cuentas, pero no buscas a Dios por eso. Imagínate que tú te casaras con una mujer que te dice que te ama, pero después de 2 meses te das cuenta que se casó contigo simplemente por tu dinero. ¿Cómo te sentirías? Traicionado totalmente, ¿no? Traicionado. ¿No será lo mismo con Dios? Pues sí te acercas a Dios, pero te acercas nada más para que te ayude, para que te sane, quizás para que te libere de un problema, para que te dé un trabajo, para que te dé su paz, para que te sientas bonito aquí adentro, para que sientas, no sé, así como algo muy bonito, como una esperanza de que de veras hay algo, bueno, pues no sé, me siento bien, ir ahí, pues yo voy ahí, pues mientras yo me sienta bien, yo voy a ir ahí. Pero nomás se te incomoda un poquito, ya no quieres nada con Dios. Sexta, cuando cumple la ley moral de Dios, en lo negativo, pero en lo positivo no lo hace. ¿Qué significa esto? Deja los pecados negativos, pero los mandamientos positivos no los hace. Lo negativo es lo no. No mientas, no robes, no adulteres, no hagas lo malo. Pero en lo positivo, los mandamientos de Dios son: ama, sirve, niégate a ti mismo, ayuda a tu prójimo, ve por los demás, date por los otros. Ama, sirve, date por ellos, ora por ellos, trátalos como a ti mismo, trátalos como te gustaría a ti que te trataran. Y a eso sí ya no lo haces, ya no. ¿Por qué? Porque el hipócrita no le gusta. Quiero que medites brevemente en lo que estamos hablando en esta mañana. Cuando Dios nos llame, no nos va a preguntar, ni te va a preguntar a ti si dejaste de hacer lo malo. Tampoco te va a preguntar si dejaste tus grandes pecados. Tampoco te va a preguntar, ni nos va a preguntar si dejaste aquello que con tanta dificultad no lo podías dejar. Dios no va a tomar en cuenta ese tipo de cosas. Si fuiste o no fuiste pecador, es obvio que todos delante de Dios hemos sido pecadores. Es obvio y es evidente. La Biblia así lo dice y así es en los hechos. Sino más bien Dios te va a tomar y probablemente saque este pasaje y esto va a ser lo que Dios va a tomar para pedirte cuentas. Dice la Biblia: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey, o sea Jesús, dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis,
Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿En qué lado te encuentras el día de hoy? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Sé muy honesto, no serás como los hipócritas que aún se atreverán a sentirse del lado derecho cuando saben que pertenecen al lado izquierdo. Cuando tú y yo estemos delante de Dios, las cuentas que nos va a pedir no es si dejamos de pecar o no, no es si dejamos de hacer cierta cosa o no, sino más bien si hicimos misericordia o no, de corazón. Si tú y yo, en nuestro corazón, nos interesó el desvalido, si tú y yo le extendimos la mano al necesitado. Y no estoy hablando de que metas a todo el mundo a tu casa, porque quizás ni siquiera se pueda, y no quiero que me malinterpretes. Tampoco estoy hablando de que dejes de trabajar y te vayas todos los días al hospital, porque habrá mucha gente que lo haga y ni siquiera sea un servicio a Cristo. Aquí Dios está como que hablándonos y abriéndonos los ojos a que lo que Él busca es más allá que de hechos, es más allá que de acciones, es tu corazón. Es lo que nace de tu alma, lo que Cristo ha puesto en tu ser, en tu corazón, en tu mente y en tus pensamientos, para vivir en un servicio continuo y constante para Cristo. No son obras, porque eso yo creo que aquí todo el mundo lo ha hecho. Y entonces todo el mundo podríamos pasar por la mano derecha. Claro, ¿quién no ha ido aquí a un hospital a visitar a un enfermo? Todo el mundo. ¿Quién no ha ido a la cárcel a visitar a un prisionero? Seguramente ha sido. ¿Quién no le ha extendido y le ha dado pan ahí al necesitado? Dinero en los semáforos le podemos dar a todo el mundo. Todo el mundo le da su comida al necesitado, hasta el más impío, hasta el narcotraficante, hace ahí orfanatorios con su dinero, lavando su dinero y metiendo a todo mundo que no tiene que comer, de los niños de la calle, de los niños pobres, y los mete ahí. Pero hay algo mucho más que eso. Y yo creo que detrás de estas palabras, lo que Dios está tratando de escudriñar, ¿sabes qué es? ¿Dónde está tu corazón? ¿Quién eres? ¿Qué hay en ti? ¿Qué te motiva a hacer lo que tú haces? ¿Por qué vienes? ¿Por qué mañana harás lo que vas a hacer? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? Te pregunta Dios. ¿Qué buscas? ¿Por qué agarras un cassette un día y lo escuchas? ¿Por qué te gustan los cantos de alabanza? ¿Por qué te gusta escuchar a veces mensajes que de veras, si somos francos, si no estás buscando a Dios, mira, te llegan a hartar? Ya, mucha reprensión. Ya se están pasando de listos. Ya, por favor, ya cámbienle. A lo mejor Dios no le cambia hasta que tú te salves. Y es por amor a tu alma. Más bien, ¿qué hay en tu alma? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué sonríes? ¿Por qué le extiendes la mano a alguien para decirle, todo va muy bien? ¿Qué buscas en la vida? Te pregunta Dios. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu intención para vivir el día de hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te nace hacer? Dios está preguntando allá adentro. Quita tu máscara. Abre tus ojos. Deja tu religión. Date cuenta de tu pecado. Porque a lo mejor no solo es la hipocresía. A lo mejor son muchas cosas más. Añádele la soberbia. Añádele la avaricia. Añádele el amor al mundo. Añádele la vanidad. Y añádele todo lo que tú quieras, la fornicación, la codicia sexual, lo que tú quieras, la inmundicia, el placer para los goces de este mundo, las riquezas, no sé cuántas cosas más, pero por encima de ello le has aumentado uno, la hipocresía. Quita tu máscara, porque de Dios no nos vamos a esconder nadie. ¿Qué hay en tu corazón?, te pregunta Dios. ¿Por qué sigues tocando a la puerta?
¿Es que no te quieres ir al infierno? ¿Es que te sientes muy mal y quieres sentir paz? ¿Es porque quieres que se convierta tu marido para que entonces ya te vaya bien en la vida? Así conocí un día una mujer, años en la congregación, y llevando a su marido, y solo, ¿sabes qué? Era para que se convirtiera a él, porque ella no quería convertirse. Están perdidísimos el día de hoy, los dos. Nunca se convirtió él, ella se frustró, se fueron al mundo. ¿Qué intención tan perversa? Y pasaba por una cristiana, oraba, leía, se quebrantaba, lloraba. ¡Qué hipócrita! Y así hay aquí gente, bien hipócrita. Nomás dejaste tu religión para venirte acá, para hacer unas ciertas reformas en tu vida, para hacer ciertos cambios, pero sigues siendo el mismo hipócrita delante de los ojos de Dios. Es la intención lo que Dios va a ver en aquel día. Dios sabe que no podemos ir todos los días a la cárcel ni al hospital, ni tampoco Dios nos está pidiendo que saques todo el dinero del mundo y la comida de tu casa y se la des a todos los pobres. Porque aún haciendo todo eso, ¿qué dice Corintios? Que aún si dieras tu cuerpo para ser quemado y no tienes amor, de nada sirve. Por un lado nos habla de hacer cosas y por otro lado nos dice que si aún tuviésemos profecía, entendiésemos los misterios y toda ciencia, y aún si tuviésemos toda la fe de tal manera que trasladásemos los montes y no tenemos amor, de nada, nada somos. Y aún si repartiésemos todos nuestros bienes para dar a comer a los pobres, y si entregásemos nuestro cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se estará contradiciendo Dios? ¿Por qué nos pide por un lado y nos evalúa, oye, y le dice de comer al pobre? Y por otro lado dice, oye, aunque le des de comer al pobre y no tienes amor, de nada sirve. Es que ¿sabes qué quiere Dios? Ya quiere que te rindas. Ya quiere que dejes de vivir para ti mismo, que si eres un hipócrita y que te vas a ir al mismo infierno si no te arrepientes. Tus frutos se ven. Ahí están tus hijos, maldecidos por ti. ¿Cuántos hijos tienes convertidos? Te pregunto, ni uno solo. Ni uno ni siquiera que se acerque un poquito a querer buscar de Dios. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. ¿Dónde están tus hijos? Te pregunto, Padre, el día de hoy. ¿En las drogas? ¿En el mundo? ¿En el fútbol? ¿En dónde están? Te pregunto. Qué triste, pero Dios te va a pedir cuentas de ellos. No te obedecen ni siquiera, no respetan ni tu palabra, ni siquiera una indicación más básica en tu casa a veces te hacen. ¿Cuál buen padre? ¿Les diste de comer? A veces ni eso. ¿Les diste todo lo material? Qué triste, lo material los echó a perder y no quieren saber nada de Cristo. Todo esto te lo digo para hacerte responsable a ti, delante de Dios, de lo que has hecho con tus hijos. No te quebrantas, no te importa tu familia realmente. Eso sí, vienes aquí y escuchas todo, te lo sabes de memoria, pero no haces nada por ellos. ¿Sabes cuál fue el juicio de Elí? A Elí Dios lo mató porque no reprendió a sus hijos, porque no honró a Dios, honró más a sus hijos que a Dios. No sea que así Dios te va, que aquí haya Elís, así apacentándote, escuchando la palabra nada más de Dios, comiéndotela y tragándola nada más. Pero como Elí, cuando llegas a casa te gobiernan, te manipulan, hacen lo que quieren contigo, porque no eres el padre que Dios quiere que tú seas. Y tú, joven, también que estás aquí sentado, también Dios te va a juzgar a ti, porque también ya tienes edad suficiente para tomar tus decisiones. Has estado probando con el mundo. A ver, ¿qué bien te ha dejado? La rebeldía que traes en tu corazón, ¿qué bien te ha dejado? Te pregunto. Síguele, ándale, síguele con la vanidad, síguele deleitándote en las porquerías de la televisión, codiciando a las mujeres, masturbándote, fornicando, deseando fornicar, porque a lo mejor ni siquiera has fornicado. Dice Eclesiastés, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, por ti, cuando lamentes y digas, ¿por qué no volteé a ver a Dios? ¿Por qué no le hice caso a Dios? ¿Por qué? Abre bien tus ojos, escudriña tu alma. Sé honesto, por un momento quita la máscara, no delante de mí, quítala delante de Dios. Alégrate, joven, en tu juventud, pero también dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas,
no tengo en ellos contentamiento. Joven, acuérdate de Dios en los días de tu juventud, porque ya Dios dijo, no sea que venga el día, los tiempos, cuando no hayas contentamiento en ellos. Quiero terminar este mensaje hablando de lo siguiente, Isaías 33:14. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Está hablando de uno de los peores juicios que existen en la Biblia. El juicio que le viene a un hipócrita es la misma condenación. Te repito, cuando Jesús decía, ¡ay de vosotros!, les estaba refiriendo, se van a ir al mismo infierno. Y quiero hablarte de este juicio que está a la puerta de mucha gente que muere, que no tiene a Dios, y que como aquel accidente que hubo hace 8 días, ¿quién sabe cómo los agarró la muerte? ¿Quién sabe cómo iban? ¿Y dónde están sus almas? Medita por un momento dónde está el alma de una persona que tomando se muere. ¿A dónde se va? Los católicos dicen, porque les conviene pensar así, que se van al purgatorio. Pero yo no veo aquí que haya ningún purgatorio. Yo no veo en la Biblia que cuando Jesús dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!, les haya hablado de una segunda oportunidad. Tampoco estoy viendo que haya un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. No hay. Es más, dice la Biblia en el libro de Lucas, cuando Jesús habló de la historia del rico y el mendigo, de Lázaro, dice que cuando éste se fue a la muerte, se fue al cielo, y cuando el rico murió, se fue al infierno. Y estando en el infierno, el rico clamaba y suplicaba y le rogaba y le gritaba a Dios, pero ya no oía a Dios. Había una cima, y dice la Biblia que hay una cima muy grande y que ninguno de los que están allá pueden venir acá, ni de los que están aquí pueden ir allá. Cuando la persona muere, el cuerpo lo ves tirado, lo ves infartado, lo ves quemado, lo ves quebrada la cabeza, lo ves sin el brazo, lo ves muerto, y te puedes asomar al ataúd y el cuerpo está ahí sin vida. ¿Y qué le daba vida a ese cuerpo? Te pregunto. ¿Qué era lo que le daba aliento a ese cuerpo, así como a ti y a mí, que nos separa? Un hálito de aliento, un hálito de vida entre la vida y la muerte. Pero el alma es eterna. Y lo que le daba vida a ese cuerpo que estás viendo ahí con tus propios ojos, como los que vio en el accidente, que quizás les puso una chamarra o tal vez un trapo nada más para que... Es un espectáculo espantoso, horrible. Para no verlo muerto totalmente y la sangre totalmente ahí desparramada, está el cuerpo ahí, pero ya el alma se fue. ¿Y a dónde se va el alma? Yo te pregunto. ¿A dónde se va el alma de la persona que muere, el espíritu que es eterno, dice la Biblia? Se va solo a uno de 2 lugares, escúchame. Se va o al cielo o se va al infierno. Y yo sé que a la gente no le gusta escuchar mucho de esto. Yo sé que a la gente habla mucho del amor de Dios. Y cualquier tipo de predicación que hable del infierno es cualquier mensaje condenatorio, es que ahí condenan, es que lo que quieras. Pero mira, si alguien habló del infierno, ¿sabes quién fue? Fue el mismo Jesús. Cada ay que él decía, les estaba hablando, se van a ir al infierno. Dice Mateo capítulo 23, verso 33. Dice la palabra, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No dice cómo escaparéis de la condenación del purgatorio. Tampoco dice cómo escaparéis de los malos pensamientos de la gente que cuando moriste deseaba lo mejor para ti o lo peor para ti. Dice cómo escaparéis de la condenación de ¿qué? Del infierno. ¿Sabes quién fue el hombre que más ha hablado del infierno aquí en la tierra? El mismo Jesús. El mismo Jesús que dio su vida y que murió por ti, es el mismo Jesús que le da una tremenda advertencia a un grupo de personas que son hipócritas en la casa de Sión para decirles o te arrepientes o te vas a ir al mismo infierno. Y cuando tú mueras, tu cuerpo lo vamos a poder velar, pero tu alma es eterna. Y es lo que yo quiero darte como segunda parte de este mensaje. Es eterna el alma.
Y por eso es que le sobrecoge el espanto a los hipócritas. Porque el hipócrita pensaba que iba cuando muere al cielo. Pero de pronto se da cuenta que no es el cielo, que empieza a haber una oscuridad tremenda. Y hay testimonios aún hasta de gente que ni siquiera es convertida, de gente que se fue, pero por X o Y, como un milagro de Dios, regresaron al cuerpo. Y veían cómo se iban y dejaban su cuerpo, y veían la camilla y veían la muerte. Y algunos cuando regresan dicen, veía una luz preciosa. Y otros dicen, veía una oscuridad tremenda, que me estremecía, que tenía pavor y que empezaba a gritar. Unos iban al cielo y otros iban al infierno. ¿Por qué suceden esas cosas? Yo creo como un testimonio vivo para decirte una cosa: tú vas al cielo o vas al infierno. No hay purgatorio, no hay lugar intermedio. O te salva Cristo porque tú te humillas y te arrepientes, o porque tú te ensoberbeces y sigues en tu pecado de hipocresía y te vas al mismo infierno. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Por qué? Porque el hipócrita se le llega a creer de tal manera que se engaña a sí mismo, de tal manera que se la cree. Llega a ser tan excelente actor que cuando muere pensaba que iba a ir a las glorias eternas, pero empieza a descender su alma al mismo infierno, a las llamas eternas. Cuando dice la Biblia llamas eternas, quiero decirte una cosa. El infierno, yo sé que mucha gente ha hablado del infierno. Han hecho mofa y burla y en canciones, y la gente que no cree en Dios y no cree en la palabra, quizás han desvirtuado totalmente la idea de lo que es el infierno eterno. Pero el infierno es real, amigo y hermano que estás aquí presente, es real, existe, aunque no nos guste. ¿Sabes por qué se levantaron los testigos de Jehová? Porque aquel adúltero y aquel hombre pecador no podía soportar que su vida, estando así, se iba a ir al infierno. Los testigos de Jehová no creen en el infierno. Le quitaron todos los versos del infierno y todas las condenaciones, o lo han cambiado simplemente y decir, es que habla de la muerte. Te mueres y ya, ahí se acabó. No, la Biblia no dice eso. Descenderás al mismo infierno, a los dolores eternos. Son llamas eternas, fuego que nunca se apaga, que nunca se va a acabar. Es un fuego eterno que te va a atormentar por dentro de día y de noche. Te va a atormentar por fuera y por dentro de día y de noche para siempre. La Biblia dice en Santiago capítulo 2, verso 13. Dice la palabra, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Va a haber un juicio sin misericordia con aquel que no hiciere misericordia. Son palabras de Dios. Viene un juicio y cuando Jesús estemos todos delante de Él y aparte a los de la izquierda, va a decir, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y si tú eres un hipócrita, déjame decirte una cosa, lo que te espera es esto si tú no te arrepientes delante de Dios. Para siempre sufrirás. Tu pecado no es cualquier cosa. Engañaste a los hombres, engañaste al pastor, engañaste al hermano, engañaste al que te amaba y oraba por ti, y eso es grave. Pero engañar a Dios merece el peor de los juicios, porque Dios sabe que tu corazón endurecido, nada más estás atesorando juicio para el día del juicio, para el día de la ira, para el día de la ira. Te llamaste cristiano, pero eras un hipócrita. Te hiciste pasar como un verdadero convertido, pero eras un falso. Saliste, no eras de entre los que son verdaderamente cristianos. La Biblia habla del infierno como el peor de los juicios. Habla de que la persona que esté en el infierno va a tener, dice la palabra en el libro de Isaías, que gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Quiero dar algunos aspectos muy sencillos, pero muy reales de lo que es el infierno. Cuando la Biblia habla de que gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, está hablando en una forma figurativa, pero también real, de lo siguiente. Dios no quiere que los hombres se vayan al infierno, por eso mandó a Cristo. No quiere que tú te pierdas. Nunca lo ha querido, ni nunca lo va a querer. Pero la necedad del hombre hace que el hombre se vaya al mismo infierno. Él no quiere, pero cuando el hombre ya en su terquedad ha dicho, no voy a servir a Jehová, entonces no hay más que hacer. Y se va.
y se va al mismo infierno. ¿Y qué va a pasar allá? La Biblia habla en una forma figurativa de que el infierno va a ser como el basurero de la humanidad. Cuando los gusanos o una fruta se pudre, los gusanos comienzan a comer y a comer. Y a veces los gusanos empiezan desde adentro y no se ven por fuera. Cuando tú partes la fruta, te das cuenta que estaba podrida. ¿Y tú qué haces con esa fruta que está podrida? La tomas y la tiras en el basurero, porque no sirve absolutamente para nada. Así es Dios. Quizás ve el cascarón por fuera muy bonito, te ve muy fuerte, te ve muy lindo, te ve muy bonito, te vistes bien, lo que tú quieras, comes, tienes fuerza, trabajas, pero por dentro tu pecado te está corrompiendo, te estás pudriendo espiritualmente hablando. Si tú te mueres en esa situación, cuando tú desciendas allá, la Biblia habla de que gusanos serán tu cama y te van a empezar a comer por dentro y por fuera. ¿Te puedes imaginar el tormento de estar viendo tu propia carne comida por gusanos? Cuando yo estuve en Ciudad del Carmen, viví en una casa en donde había una plaga tremenda. Era una plaga de cucarachas y era imposible matar esa plaga. Mandamos tapar, poner, fumigar, lo que quieras. Las cucarachas salían todas las noches. Un día hasta una cucaracha durmió ahí con nosotros. Era horrible. Se subían a la comida, se subían a los trastes, se subían a todas partes. Las cucarachas estaban así en la casa y era casi imposible matarlas. Es horrible la cucaracha. ¿Qué será de un gusano? Un gusano que de pronto al que esté en el infierno le va a empezar a caminar por la oreja. Se le va a meter y va a empezar a comerte. Y no va a ser uno, van a ser cientos de gusanos. En el infierno va a haber diferentes niveles de condenación. Va a haber diferentes niveles, como en el cielo hay diferentes niveles. Según tu cristiandad, Dios te va a dar la corona, o tendrás algún otro nivel, pero también en el infierno, según tu maldad, irás a peores niveles. ¿Sabes cuál es el peor nivel del infierno? ¿Quiénes van a estar ahí? Los hipócritas. Dice que las más densas tinieblas están reservadas para este tipo de personas. Ya son tinieblas, pero las más densas están reservadas para el hipócrita. Va a haber dolores para el cuerpo. La Biblia habla de que unos van a ser resucitados para resurrección de vida y otros para resurrección de muerte. En el infierno vas a tener cuerpo. Aunque te mueras y el alma se va, cuando venga Cristo nos va a resucitar. Y los que murieron sin Cristo les va a poner un cuerpo, tu mismo cuerpo. Y así te va a descender al infierno. Hay un pasaje en la Biblia cuando una rebelión, la rebelión de Coré, se rebeló en contra de Dios. Moisés clamó y dijo que se abra la tierra y que desciendan vivos al Seol. Y esa generación descendió viva al Seol. Se fueron con su cuerpo al Seol. El Seol es figura del infierno. No le creas a los testigos de Jehová. El Seol no es el sepulcro, aunque también tiene que ver con el sepulcro. Pero ahí el significado de la Biblia del Seol tiene los dos sentidos, tanto el sepulcro como el infierno. Es cierto que descendieron a la tierra, porque el sepulcro siempre está en la tierra por lo general, pero también descendieron, ¿sabes a dónde? Al infierno. Y se fueron vivos al Seol. Y tú vas a tener un cuerpo, y el que esté en el infierno tendrá un cuerpo que se va a estar consumiendo completamente, eternamente, y se va a estar destruyendo lentamente por toda la eternidad. Quizás no te guste, yo te dije al principio, no son palabras muy bonitas, pero después de este mensaje tú eres responsable. Vas a tener mente y vas a tener una conciencia muy despierta, porque no se va a acabar la conciencia, ni en el cielo, ni en el infierno. Va a funcionar y va a funcionar mejor que nunca, porque se te va a volver a despertar la conciencia hipócrita. Se te va a volver a despertar la conciencia como Dios te la ha estado despertando. Hace 2 domingos yo hablé con una persona que dijo, es que se me despertó la conciencia. Y tiene 10 años y la tenía bien dormida. Después de 10 años, o de 7, o de 6, o de 5, Dios les ha estado despertando la conciencia a algunos. Como que de pronto otra vez vuelves a ver lo que es pecado cuando ya no sabías que era pecado. Es Dios la acción del Espíritu Santo. Una conciencia que va a funcionar y sabrás exactamente lo que sucedió, ya no lo que va a suceder, lo que sucedió. Y vas a ver para atrás con remordimientos terribles.
de haber perdido la oportunidad, quizás de este día o de muchas otras veces, cuando Dios extendió su mano y te dijo, ven, yo te quiero rescatar, pero tú seguiste siendo un hipócrita. Remordimientos terribles de haber perdido la oportunidad de que todo lo que hiciste a Dios era una hipocresía. Vas a experimentar la ira de Dios en ese lugar. La ira de Dios está reservada para este tipo de personas y sobre de ti va a caer, hipócrita, si tú no te arrepientes el día de hoy. Los peores tormentos del pecador van a estar ahí. Te voy a decir por qué. Porque el pecador, cuando se va al infierno, se va con sus pecados. No creas que deja sus pecados. El pecador se quedó con su pecado y los deseos van a seguir. Nada más que en el infierno no va a poder suplir su lujuria. Va a querer suplirla y no la va a poder suplir. El glotón, no va a haber una pizca de comida para que tú puedas ahí. ¿Has alguna vez tenido sed? Como que se seca la boca, como que se te pone pastosa, como que ya no aguantas y corres al agua y quieres beber. Así va a haber. Vas a tener las mismas sensaciones y las mismas necesidades que tienes en esta tierra, pero no las vas a poder suplir. En el infierno no va a haber agua, ni una gota de agua para calmar tu sed. Nada. Sufrimientos terribles van a venir. Cada sentido de tu vida va a ser atormentado. Tu vista va a ser atormentada. ¿Sabe cuál va a ser uno de los peores tormentos que muchos de los presentes, si no se arrepienten, van a sufrir en el infierno? Cuando tú veas a tus familiares que también se fueron allá y te comiencen a señalar y te digan, ay de ti hipócrita, porque me enseñaste la hipocresía. Tus hijos se van a levantar en contra tuya y te van a decir, ¡maldito! ¡Maldito! Porque debiste haberme criado bien, me debiste haber enseñado el camino de Cristo y el camino de Dios, y nunca lo hiciste bien. Y no me dijiste, y con tus palabras me enseñabas una cosa y con tus hechos me enseñabas otra cosa. Va a haber maldiciones, no va a haber reposo. En el infierno no va a haber reposo. ¿Has conocido una persona depresiva? ¿O tú has pasado por etapas depresivas? La ansiedad es una de las peores cosas que el hombre pueda tener. Has querido un día dormir y no has podido descansar. Y cuando te levantas dices, ¿qué está pasando? No hay descanso, no puedo descansar. Y corres a un médico y corres a otro médico y corres a otro a tomar las pastillas, a tomar lo que sea para que puedas descansar. Porque anhela el hombre descanso en su alma. El hombre anhela paz en sus pensamientos. El hombre está buscando la famosa felicidad con paz. En el infierno no va a haber una gota de paz. Va a haber puros ayes. No vas a poder encontrar la paz. El estómago sentirá hambre. ¿Has sentido hambre? Qué feo se siente, ¿no? Un hoyo en el estómago. Allá no vas a poder suplir eso. Y así vas a estar caminando todos los días de tu vida. Vendrá una fatiga corporal terrible, terrible. Y caminarás por toda la eternidad sin ningún rumbo. Y no te estoy mintiendo, todo esto es así. Y te lo aseguro que estoy muy corto a expresarte y es muy difícil hablar de lo que va a ser el juicio de Dios sobre los hipócritas. La memoria, recordarás el amor de Dios todas las veces que Dios extendió su mano y que tú te rebelaste vez tras vez. No habrá descanso, dice la Biblia, ni de día ni de noche. Habrá un miedo intenso, profundo en tu alma continuamente y constantemente. ¿Te ha dado miedo alguna vez algo? ¿La oscuridad? Cuando en algún momento has tenido que salir muy tarde del trabajo y el camión te deja lejos de tu casa y de pronto ves a lo lejos la calle sola y casi una oscuridad que no quieres ni dar un paso, y ahí vas caminando y caminando y caminando y cualquier ruido o el gato que se mueve, ¡ay!, te asustas. Así va a ser el infierno. ¿Sabes quiénes van a ser tus compañeros? Los mismos demonios, los mismos ángeles caídos. Así va a ser. Es eterno además. El hombre no cree que es eterno, ni cree a veces el cristiano que su eternidad será en el cielo, porque es muy difícil pensar en eternidad.
No cabe en nuestra cabeza lo que es la eternidad. Pero el hombre que se pierde tampoco cree que el infierno es eterno. Quizás allá clamará y allá le gritará a Dios y a lo mejor pensará, yo creo que un día va a venir y me va a rescatar. Pero no va a haber más rescate. Como cuando tienes una pesadilla, que de pronto quieres despertarte, yo estoy seguro que todo el mundo lo ha tenido, y te mueves, y ya no sabes si es realidad o es mentira, y te mueves y de pronto ¡ah!, te despiertas, y estás sudando quizás, y ves alrededor tuyo y dices, yo creo que es una pesadilla, y vas, quizás te enjuagas la cara, y dices, yo no quiero volver a soñar estas cosas, yo no quiero, y te da miedo volverte a dormir, y no quieres volver a soñar esa pesadilla tremenda que estabas soñando. El infierno, amigo, es quizás como una pesadilla, pero es una pesadilla eterna, que nunca, jamás se va a acabar. ¿Sabes qué es la eternidad? Imagínate tú parado el día de hoy en un desierto solo, con kilómetros y kilómetros de pura arena, y no hay más a tu alrededor, más que pura arena, y estás tú solo. De pronto llega un pájaro, toma un grano con su pico y se va y lo ves volar. Un solo grano, llevarlo a un lugar muy lejano, supongamos la luna. Y van a pasar cientos de kilómetros desde que emprende su viaje de la Tierra hasta que llega a aquel lugar. Quizás tarde 3 años en volver, porque es un lugar lejísimos. Y tú vas a estar esperando que vuelva por otro grano de arena. Pueden pasar muchas cosas por tu cabeza. Va a pasar un día, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Podrá pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y va a regresar el pájaro. Regresa para tomar otro granito de arena, para volver a irse de viaje y esperar otros 3 años para regresar por otro granito de arena. Imagínate esa escena, tú esperando a que todo ese desierto de arena, de granitos diminutos, se los lleve ese pájaro, todos a la luna. ¿Puedes entender un poquito lo que pasaría? Es como una eternidad, es como algo que nunca se va a acabar. El infierno es una eternidad. En el cielo va a haber otra cosa, totalmente lo contrario, un contraste impresionante. Va a ser un lugar de reposo, un lugar de refugio. Habrá fiesta y gozo, libertad verdadera, amor y todo lo que te puedas imaginar, que en el infierno no va a haber. En el infierno nadie va a respetar a nadie, nadie. Ni una gota de amor, ni una gota de misericordia habrá para que el día de hoy desciende al infierno. Y hay mucha gente que en su engaño dice, no, es que fulanito, pues yo creo que sí se fue. O hacen sus oraciones ahí, hipócritas, porque en la vida nunca les importó el alma, ahora sí están orando para que se los lleve al cielo. Y ahí hacen sus rezos, ¿no? Creyendo que del purgatorio se lo pueden llevar al cielo. No existe eso. Son puros engaños del diablo, porque es mejor pensar eso que el creer que la persona de veras descendió al infierno. Su alma, no su cuerpo. El cuerpo aquí se acaba, el alma es eterna. ¿Quién será tu compañía? El mismo diablo, el falso profeta, el anticristo. Quizás Hitler, Mussolini, quizás algún político moderno que tanto aborreces, que tanto indigna sus acciones. Ahí van a estar contigo, maldiciendo. Para terminar, déjame decirte, hubo una mujer que hace algunos años tuvo una visión acerca del infierno. Y uno de los peores juicios que veía, entre los que estaba viendo en una visión que Dios le dio acerca del infierno, era ver una persona cómo caminaba con unas cadenas, casi arrastrándose, y se arrastraba. Pero veía cómo lo que esta persona se dedicaba en todo el tiempo, en todo su viaje, en todo su infierno, era levantar las cabezas, verlas y azotarlas. Y ahí iba por otra, y agarraba los cabellos, y los veía y los azotaba. ¿Y sabes qué le decía a Dios? Ese hombre se está buscando
a su líder, porque no le predicó del infierno. Y ese hombre estaba buscando a su líder, quizás para maldecirlo, por cuanto no me habló todo tu consejo. El consejo se te ha dado, se te ha hablado del amor de Cristo, se te ha hablado de que vino y murió por ti, se te ha hablado que tienes que arrepentirte, se te ha hablado que tienes que dejar tus maldades, se te ha hablado de que hay un Dios muy misericordioso que te puede salvar, pero también se te ha hablado del juicio que viene en contra de aquellos que no se arrepientan. Quiero que medites brevemente, cierra tus ojos en este mensaje. Habrá muchos que busquen a sus líderes, y no te estoy predicando esto para que no me busques, no es mi intención. Te lo estoy predicando para que sepas de lo que va a ocurrir, para que tengas toda la amplitud y el consejo de parte de Dios para tu vida. Después de este mensaje, muchos tendrán que tomar sus decisiones, pero una cosa yo estoy seguro: Dios ha hablado aquí, Dios, su Espíritu ha estado aquí y te ha hablado. Si con palabras bonitas o palabras duras, eso no tiene importancia. Te hemos dado el consejo de parte de Dios. Si hay un juicio, el Espíritu Santo no solo convence de pecado, también convence de justicia, pero también convence de juicio. Hay un juicio para los hipócritas que no se arrepienten. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Medita en esta palabra.